Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, culés, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Lo vais a estar seguro cuando veáis con quién estoy hoy. Hoy estoy no solo con un jugador del Barça, con Iván Rakitic, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Estoy también con, bueno, Marc Márquez, lo conocéis todos de sobras también. Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, os preguntaba así rápido cómo estáis, pero ahora en serio, ¿cómo va este principio de desescalada? ¿Cómo lo estáis llevando, Iván? Hoy primer día de entrenos en grupo. Bien, la verdad que muy bien. Esto acabo de comentar un poco a Marc. La verdad que con muchas ganas ya de poder sentir de verdad futbolista de nuevo, ¿no? Los entrenamientos individuales dejarlo un poco ya al lado, entrenar ya en grupos, ya también poder hacer cosas más concretas. La verdad tenemos muchísimas ganas. La verdad el primer día había un ritmo muy bueno, así que con muchas ganas que seguimos adelante. Y tú, Marc, no sé si has podido tocar ya la moto, todavía no. Bueno, no, nosotros hemos empezado lo que es físico, o sea, la desescalada va con agujetas de momento y nada, porque tanto tiempo estar parado pues se nota. Hoy era el primer día que podíamos empezar a hacer moto, pero he decidido esperar. Mañana sí que empezaré a hacer, mañana o miércoles, depende del tiempo y del circuito, porque tiene que estar el circuito en buenas condiciones, empezaremos a hacer moto. Y ya, bueno, poquito a poquito, pues empezar a volver a un poquito a la vida normal de entrenos para estar preparados, ya que todo pinta que en julio quizá podemos empezar otra vez la competición. Vosotros, Iván, hoy habéis vuelto a esto que decías, de volver a entrenar en grupo, otra vez volver a sentirte un poco más un equipo. ¿Cuál es el ejercicio que habéis hecho hoy que hacía mucho que no hacíais y que te ha sabido especial? Yo creo que las ganas que tenemos todos es un poquito de empezar bastante fácil, hacer unos rondos, ¿no? De no tener que pasar la pelota a un muro, sino a un compañero, ¿no? Sentir de verdad esos movimientos y todo. Y también directamente sentir el césped, ¿no? La adrenalina vuelve muy rápido y eso, la verdad, con muchísimas ganas y por fin ha llegado el día. Y bueno, tuyo, Marc, es muy diferente porque obviamente es un deporte individual el tuyo, pero igualmente tienes un equipo que te rodea. No sé con ellos cómo ha sido el mantener el contacto estas semanas, estos meses y cómo va a cambiar ahora. Bueno, a través de mails, WhatsApp, hace esto, me pasaba las rutinas, pero entreno siempre con mi hermano, ¿no? Y mi hermano y yo vivimos juntos, o sea, podíamos entrenar juntos y esto también pues ha sido, siempre viene bien entrenar con gente ya que te da esta motivación, ¿no? Pero sí que también hay ganas de poder entrenar con otros pilotos, pero de momento a esperar y a rodar solos en los circuitos. Ha vuelto a las competiciones poco a poco, volvió la Bundesliga, ha vuelto el fútbol. No sé si Iván lo habéis podido comentar un poco cómo fue la jornada con el vestuario, si estabais contentos, comentabais los partidos. No. Responde más o menos. Yo he entendido que si habéis comentado la jugada de la Bundesliga que ha empezado y eso, ¿no? Eso. Ah, vale. ¿Lo habéis comentado en el vestuario? Pero diga que no entendía al 100%, digo, a ver si puedo decir cualquier tontería. No, eso. No, bueno, sí, la verdad hemos visto bueno, pues varios partidos. También he hablado con varios ex compañeros de Alemania. Hace poco también hablé con Manuel Neuer y con Perisic del Bayern Múnich. Y bueno, ellos iban a dar la verdad bastante ventaja a nosotros. Bueno, creo que es bonito ver, ante todo, que han podido volver. Ver el fútbol es lo primero, creo que nos emociona a todos. Después sí, por supuesto, da un poco pena ver cómo lo queda al final todo eso, ¿no? Sin público, los banquillos entre 3 o 4 metros de uno al otro. Es un poco de una imagen que nos tenemos que acostumbrar un poco, pero ha vuelto el fútbol, creo que ha ido todo muy bien en Alemania y ojalá los podemos seguir. Y tú, Marc, sobre la vuelta al Mundial, ¿qué sabéis a día de hoy? También se supone que va a ser sin público. No sé cómo notáis vosotros, es muy distinto si la gente está ahí o no.
Bueno, lo que sabemos está claro que por parte del promotor, pilotos, equipos, queremos empezar cuanto antes mejor, pero hay una prioridad que es la salud, lógicamente, y la última palabra la tendrá pues el virus y los expertos que están tratando el tema, pero todo apunta que quizá a mitad de julio podemos empezar en el Gran Premio de Jerez, pero el gran hándicap que tenemos nosotros en este caso es que el mundial pues vamos por diferentes países, diferentes nacionalidades, y es ahí donde bueno, pues es más difícil, ¿no?, coordinarlo todo, pero bueno, están intentando inventar o un poquito pues improvisar un campeonato, un poquito un estilo nuevo, quizá repetir circuitos para pues bueno, pues hacer las carreras, varias carreras que cuente como campeonato del mundo, pero adaptándonos a la situación, lógicamente. Te decía Iván, bueno, ahora Marc comentaba esto de que ellos, bueno, viajan por todo el mundo, es muy diferente al fútbol, y había una pregunta de una chica que preguntaba si a ti te gustaría que el fútbol, en vez de jugar solo por España, pues que imagínate como una Champions mundial y que fuerais por todo el mundo jugando fútbol. Si a ti personalmente esto te gustaría o prefieres estar, no sé, siempre en España, en plan con tu familia cerca. Poder representar a nuestro club por todo el mundo sería bonito, creo que ante todo. Poder juntar pues esa afición o ese cariño sería bonito, por supuesto. Lo otro sería, claro, un poco más complicado, la vía del día a día, ¿no? La familia y todo ya sería un poco más complicada, pero sería bonito si podemos juntar un poco diferentes países o a lo mejor igualmente equipos que tienen más dificultad de clasificarse para la Champions, poder ir a jugar ahí. Obviamente que ellos vengan a España sería algo bonito, por supuesto. Hablando un poco de vuestros deportes respectivos, las medidas de seguridad existen en los dos deportes, pero son muy distintas. Entonces me gustaría, porque empiece Marc, que es quien tiene más protocolos a su alrededor, si nos puedes explicar a Iván, a mí y a toda la gente que nos está viendo, ¿cómo es la seguridad en MotoGP? ¿Cómo se gestiona? ¿Qué es lo que os protege? Porque os estáis jugando la vida básicamente en cada carrera, entonces, no sé, ¿cómo lo haces esto? Sí, bueno, lógicamente empezando por lo que ve la gente, que es las protecciones que llevamos, que cada vez pues son mejores, cada vez protegen mucho más, y la tecnología también pues en ese punto se nota muchísimo. Eso es lo que ve la gente, pero luego sí que pues por ejemplo en las carreras tenemos tipo unos árbitros, que en este caso es dirección de carrera, que bueno, tenemos un reglamento, ¿no? Lo que puedes hacer en pista, lo que no. Lógicamente no es un deporte de contacto, pero hay veces que existe el contacto porque adelantamientos pues son muy justos, y ahí también pues hay un reglamento que bueno, pues hay unos árbitros, que es dirección de carrera, que nos están analizando en todo momento. Y luego el punto fuerte, uno de los puntos fuertes que tenemos, que han ido mejorando mucho, es una comisión de seguridad. Cada viernes en todos los circuitos nos sentamos todos los pilotos y allí pues intentamos averiguar o ver qué puntos peligrosos hay en el circuito, cómo se pueden mejorar. Cada uno da su opinión y luego pues lógicamente hay unas personas responsables en ejecutar eso si lo ven apropiado, para mejorar la seguridad en los circuitos, ya que cada vez se va más rápido, y al irse más rápido pues se necesitan más escapatorias en caso de caída, que no lleguemos a los muros. Y de lo que lleváis encima, todo este jaleo del mono, pues el casco es como obvio, pero el mono también tiene que estar súper avanzado hoy en día. Sí, los monos son piel de canguro, porque tiene que proteger, pero tiene que ser... no es un pijama, lógicamente, es mucho más incómodo que un pijama, pero sí que tiene que ser flexible, te tienes que poder mover, no te puede apretar a la musculatura, porque si no pues se te engarrotan los músculos. Y una de las innovaciones de estos últimos años es que ahora llevamos incorporado un airbag. Lógicamente el primer golpe, el primer impacto te lo llevas, pero luego después del impacto se hincha tipo un airbag pequeñito por dentro del mono, que esto cuando llegas a la grava o viene otro golpe después te lo amortigua bastante. ¿Tú, Iván, te subirías a una moto a 300 por hora? Y loco. Hablamos un día con Iván, ¿carnet no tenía? Sí, te sacaste el carnet, ¿no?
Sí, yo sí, el que no tiene carnet es otro compañero. No, pero a mí la verdad la moto, a mí me gusta verlo y todo, pero yo creo que lo que se ve cuando se ve gente como Marc, eso es que lo domina la moto muy diferente de lo que veamos nosotros así, no sé, habitualmente, ¿no? Por la calle. Creo que también la velocidad que lleva Marc es impresionante, casi va en una curva, va tirado, ¿no? Y ver eso da muchísimo respeto. Y la verdad, de alguna manera, pues eso, creo que la adrenalina en ese momento te come el miedo, el respeto y todo, y estás tan enfocado. Creo que para eso hay que servir, no puede hacerlo cualquiera. No, pero impresiona un montón, ¿eh? Yo no, te cuento con Melo el año pasado, me hicieron dar una vuelta en la moto esa que te lleva Randy Mamola. Sí, la de plaza. Sí. ¿Y qué? Y yo flipando. Y además, te voy a decir una cosa, igual era la segunda o la tercera vez que me subí a una moto en mi vida, porque me dan bastante respeto por ciudad, y esa fue como la segunda o la tercera vez, ¿vale? Cambia mucho la sensación de velocidad por carretera que en un circuito, ¿eh? O sea, por carretera tú vas a 120 y es como 200 en un circuito. Sí que la sensación de velocidad, no hay líneas, no hay árboles, no hay guardarraíles y esto ayuda muchísimo. Además vas protegido. En el fútbol también hay seguridad, obviamente. Supongo que la parte en la que lo sentís más vosotros, Iván, es a principio de temporada cuando os hacen los... Bueno, ahora es por una situación excepcional, pero por la norma general, a principio de temporada os hacen los chequeos médicos para que estéis bien. ¿Has notado mucho cambio desde que empezaste como futbolista profesional hasta ahora? Sí, ha cambiado mucho. Igualmente lo que dice Marc, que cualquier deporte con los años va mejorando. También depende, vamos aprendiendo un poco de los errores o de las cosas que en general que se hace mal, ¿no? Y claro, ha cambiado mucho, está ahora mucho mejor organizado, todo muy bien preparado siempre. La verdad, a nosotros nunca no nos hace falta de nada, está todo bien controlado, preparado y claro, creo que es lo más importante porque al final eso es nuestra salud, tenemos que tener todo bien preparado y bueno, ocuparnos a entrenar y no pensar de otras cosas. Bueno, es importante estar protegido en los dos deportes. O sea, no tiene nada que ver el uno con el otro, pero en todos los deportes es la seguridad y obviamente también la salud es lo principal. También lo decía Marc al principio de la llamada. Vamos a hacer un pequeño juego, ¿vale? Con los dos. Es un yo nunca, supongo que habéis jugado los dos de pequeños o no tan pequeños, no sé. Básicamente os voy a decir cosas, es sobre vida de deportista de élite o sobre confinamiento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la primera es, yo nunca me he pasado un día entero de la cuarentena en pijama. ¿Lo habéis hecho o no? Yo, raro era el día que me sacaba el pijama. Muy bien. Hay que ir de pijama en pijama. ¿Vas en pijama ahora? Ahora mismo no, ahora estoy vestido de la calle, pero... Yo los pantalones yo no son los de pijama, pero casi, ¿eh? Bueno, yo hasta he entrenado con el pijama. A ver, yo nunca me he ido a dormir sin cenar por haber perdido una carrera o un partido. Yo siempre, que cuando pierdo me coge la ansiedad y la ansiedad me como más. Bueno. A mí me pasa esto, Iván. ¿A ti te pasa o no? A mí depende en qué emoción llego a casa, ¿no? Cómo me reciben en casa con las niñas y todo. Y a veces consiguen levantarme el ánimo y todo. Sí que puede pasar después de un partido malo, puede ser que me acueste ya sin ganas de nada. Yo después de una carrera mala como más. O sea, eso sí. Cada uno tiene sus formas de lidiar con los dramas. Yo soy así bastante de Marc, también. De Iván. Ojo, ¿qué le ha pasado a Iván? Las niñas. Se ha escuchado un grito de niña. Sí. Tú no tienes hijos, ¿no? Entonces... No, yo no. Ojo, que se mueve Iván. Vuelve Vuelve a estar aquí. Venga, siguiente. Yo nunca había cocinado hasta esta cuarentena.
Suponiendo que habéis cocinado ahora, claro. No, yo había cocinado, pero esta cuarentena he cocinado un poco más y mira, el quemazo ahí en el horno. O sea, no. Es pequeño, Los guantes, hombre. Nada. Es que va bien, ¿eh? No te das en las carreras, sino en el horno, ¿no? Lo voy a En el decir. horno, en el horno. Ahí con la pizza quemaba. Yo también que cocino bastante, pero claro, esos días era mucho más. Yo nunca me he olvidado el pasaporte antes de un viaje. Yo me olvidé un pasaporte. La sonrisa de Iván. Haciendo una escala. O sea, hice Qatar, la escala me iba a Tailandia y en la escala me olvidé el pasaporte en el otro avión. Pero bueno, lo salvé. Bueno, A mí me pasó, yo me olvidé en una escala en Múnich, la maleta entera. Y llegué al otro avión y me di cuenta y fui corriendo para atrás y de suerte me dejaron pasar para sacármelo, pero un lío espectacular. jo. Yo fue de los pocos momentos, nunca lo hago, pero do you know me? ¿Sabes? ¿Sabes quién soy? Nunca lo hago. Pero ahí, I'm a rider, I need the passport, I have a race. Es buena, a ver. Hay que sacar las cartas que tiene cada uno. Yo sería dar pena, o sea, no habría otra. Eso es muy bien. Yo nunca me he despertado sin saber en qué ciudad estaba. Yo nunca me he despertado, no sé. Sí, bueno, no sé. Yo me he despertado sin saber en qué habitación estaba, ni ciudad. Sí, eso pasa a veces, sí. Bueno. Sin saber dónde, ni cómo, ni por qué, ni nada. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué pasa? Estoy en el hotel, en la habitación, ¿dónde estoy? No, pero sobre todo, bueno, Marc, que hace viajes súper transatlánticos, y bueno, vosotros también, cuando estamos en giras o cosas así, que estás en 3 o 4 ciudades en una semana, ¿nunca te ha pasado despertar y decir, pero ¿dónde estoy? Por eso digo, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿Do you know me? Sí. Ok. Yo nunca me he elegido a mí mismo en un videojuego durante la cuarentena. Yo siempre me elijo a mí mismo. ¿Y eres bueno? No, en el no videojuego, sé, digo. Hemos hecho unas carreras virtuales, que nos hacían hacer unas carreras virtuales, todos los de MotoGP, y no se me daba bien, pero la última ya quedé segundo, me ganó mi hermano en la última curva, y dije ya que me retiraba del videojuego, que ya volvía a la vida normal. ¿Tú no te coges a ti mismo, Iván? No, es que yo no soy mucho de videojuegos. Okay. La verdad, yo el tiempo que tengo lo ocupan las niñas, jugando con las niñas. Te puedo explicar todas las películas de Disney, de princesas, lo que sea. Pero de videojuegos poco. Desde que hablamos la última vez, ¿has vuelto a ver Mía y el León Blanco? Le hemos visto alguna de más. Vale, la última de Yo nunca. Yo nunca he sufrido con las turbulencias. No, yo no. Yo lo pasaba mal al principio, ahora ya digo, bueno, si pasa será un momento. O sea, no, es que no puedes hacer nada. No, es verdad. Vale. Y ya la última, último, vamos a hacer otro juego, ¿vale? Va a ser el último y os voy a dejar tranquilos con todos los problemas que hemos tenido técnicos, que os vuelvo a pedir perdón, lo siento mucho. Vamos a hacer un trivia, ¿de acuerdo? Entonces os voy a lanzar preguntas, y lo bueno de estas preguntas es que... Bueno o malo. Es que son bastante aleatorias, o sea, no son preguntas súper obvias que vais a saber. Os voy a ver una para cada uno, pero os podéis ayudar, ¿vale? Si veis que el otro está sufriendo mucho, os podéis ayudar. También puede ser que no tengáis ni idea y sea imposible de contestar, no descarto. Pero como mínimo lo podéis intentar, ¿de acuerdo? Vamos a ir con la primera, que va a ser para Iván. Iván, tú en el último mundial, ¿vale? Mundial 2018 en Rusia, hasta llegar a la final habías corrido 63 kilómetros, ¿vale? Entonces, con esta distancia, 63 kilómetros,
¿Cuántas vueltas podrías dar al circuito de Cataluña-Montmeló? Te doy 3 opciones. A, 8 vueltas. B, 10 vueltas. O C, 13 vueltas. 63 kilómetros. Yo digo 63, ¿no? Yo digo 10. Marc, ¿algo que decir? Yo diría la C. 13 vueltas, es la C. Habrías dado 13 vueltas. 13, ¿no? Sí. ¿Vale? Que hace 4.800, ¿no? Va. ¿Menos? ¿Qué hace el circuito? Bueno, no lo sabes. 4,5. Creo que es 4,5. Bueno, claro, he hecho la multiplicación en su momento esta tarde, bueno, esta mañana, y ahora tendría que verlo. Creo que era 4,5, pero si tú dices 4,800 es probable que tengas más razón tú que yo. O sea, hay 20 circuitos, no me los sé todos exactamente al metro. Buah, ¿te imaginas? Rainman, ¿sabes? Vale, esto es para ti, Marc. Si sumamos los kilómetros que has hecho en los últimos 3 circuitos que has corrido, ¿vale? Tenemos una distancia de 339 kilómetros. ¿A qué estadio podrías llegar por carretera desde el Camp Nou? A, a Mestalla, B, la Romareda o C, el Ciutat de Valencia. 339 kilómetros con el coche desde el Camp Nou por la autopista. Mestalla, ¿no? Está por ahí. Pues mira, Mestalla te pillaría 5 kilómetros más lejos y no llegarías, pero podrías ir en coche hasta la Romareda. Bueno, o en moto, obviamente. Casi. Ahí. Por ahí. Una para ti, mi Iván. ¿Cuántos cuadrados tiene la bandera de final de carrera de MotoGP? A, 18, B, 24 o C, 28. Aquí no te puedo ayudar. La has visto muchas veces. Sí, pero a 300 no se ve muy bien. Se ve No gris. lo puedo contar. Entonces, ¿has dicho 18? ¿24 o 28? Digo 24. Más. Son 7 por 4, 28 cuadrados tiene la bandera de llegada de MotoGP. Y otra de cuadrados, para Marc. ¿Cuántos cuadrados tiene la camiseta del Barça de esa temporada por delante? A, 30 cuadrados, B, 35 cuadrados o C, 40 cuadrados. 30, son grandes, ¿no? ¿Tú, Iván, la sabrías? Iván, ¿tú qué? La verdad que no los he contado. Oye, Bien, son grandes. 35 cuadraditos. Bueno, casi. No damos ni una. Son difíciles. He tenido tiempo para prepararme las preguntas. Claro. Pregunta para Ya, Iván. ya. ¿Qué gran rival de Marc lleva el número 4? A, Dovizioso, B, Quartararo o C, Alex Márquez. Esto es difícil, ¿eh? Pregúntame qué número lleva él, eso sí sé. ¿Quién lleva tu dorsal? ¿Dovizioso, Quartararo o Alex Márquez? Es el que ha quedado subcampeón los dos o tres últimos años. Uy, Iván, te he perdido. Ahí estás. Digo Italiano, es italiano. Ahora ya más pistas no, es italiano. Hombre, pero con el Ya. apellido, el otro parece. Quartararo, Dovizioso, Quartararo o Alex Márquez. Bueno, pues entonces Alex no. Coño, te he puesto el acento, tío. Dovizioso, Quartararo. Molto bene. Dovizioso. Aunque yo siempre he pensado que Quartararo, o sea, el apellido es súper italiano. Cuando vino al programa de previa de partido y era un francés que hablaba en inglés con un apellido italiano, yo... ¿Me entiendes? Sí. Pero habla castellano perfecto, ¿eh? O Ya, siempre no, he no. estado así. Sí. Total. Pregunta número 6 para Marc. ¿Qué jugador que ha pasado por el Barça no ha llevado ni el 9 ni el 3? A,
Ibrahimovic, B. Davids o C. Saviola. Saviola llevaba el 7, ¿no? ¿Ya está? Ni el 9 ni el 3, Saviola llevaba el 7, ¿no? Bien, sí, llevaba el 7 en el Barça. Bueno, es fácil esta. ¿Qué circuito, esta es para Iván, tuvo lugar el día de tu cumpleaños el año pasado, en 2019? A. El Mundial de Qatar. B. El Mundial de Japón. O C. El Mundial de Italia. Y para ayudar a Marc, le vamos a decir que tu cumple es el 10 de marzo. Marc, ayuda. De marzo, pues, primera carrera. Primera carrera es de noche con las luces, solo hay una. Es como un estadio de noche, nocturna. Entonces tiene que ser el de Qatar, ¿no? Eso solo lo pueden hacer allí. O sea, Pues tiene que ser este. sí. Es Qatar. Muy bien. Y la última. Estaba a punto de llamarte Alex, para Marc. No, bueno, no pasa nada. Si es Alex, no pasa nada. Si es un rival, cuidado, ¿eh? No, Marc. Alex, Marc. ¿Con qué otro culé compartes cumpleaños? A. Con Joan Gamper. B. Con Ante Tomic. O C. Con Frank Rijkaard. 17 de febrero, que me he informado. Que no puedo ayudar. Pues no. La segunda, ¿quién era? ¿Has dicho la segunda? Ante Tomic, jugador del Barça de básquet. Ante Tomic, pongo. Pues sí, ¿Sí? ya lo sabes. Ahora ya sabes cuándo felicitarle. Sí, porque Gamper y Ray lo sabría, ¿no? O sea, no. ¿Sí? Digo, Bueno, puede Ante ser. Tomic. Que por cierto, claro, he buscado vuestros cumples. Iván, 10 de marzo. O sea, ha nacido todo el mundo ese día. Ha nacido Bad Bunny, no sé si conoces, es un cantante. Pues, también es del 10 de marzo. No sé, hay mucha gente. O sea, te recomiendo que te pases por Wikipedia 10 de marzo. Todo el mundo nació este día. Vale, chicos, pues os voy a dejar ya tranquilos, ¿vale? Que podáis volver a vuestras rutinas. Bueno, Iván ya ha entrenado, Marc, creo que hoy tú también. Preparados. No, ya sé. Pero mañana ya coges la moto, o sea que... Ya no, pasado moto ya, pasado, o sea, ya hay ganas. Hay ganas. Muy bien, pues os voy a dejar aquí. Muchas gracias por pasar este rato con nosotros. Y mucha suerte a los dos en entrenos, que vuelvan ya las competiciones y nos vemos pronto, ¿ok? Perfecto. Venga, adiós. Un abrazo, Iván. Venga, adiós.